¿Y cómo la llevan? Y vamos a decir. No la escucho. Por ahora vamos. ¿Eh? Activen cámaras, activen micrófonos, así nos vemos un rato. Si no es medio aburrido hablarle a la cámara sola acá. Yo estoy acostumbrado, pero no, no me quiero acostumbrar del todo. Bueno, profe, ¿Cómo andarías? ¿Todo bien? Araos, Todo bien, profe. todo bien. Calas, ¿Todo bien? Pérez. Estamos haciendo un curso juntos. ¿Ese profe? Hay dos ahí, están colados. Sí. Hola, profe. Hola, Zambanini. Estamos cansados y con hambre ya, ¿no? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Candela está con hambre también. Sí, profe, esta hora sí Moreto, ya están cenando en casa. ¿eh? Está bien. Bueno, vamos a esperar que entre más gente al baile, como se dice. No se olviden de ir enviando. Ahí les puse en el autogestión el nuevo correo, porque tuve problemas con el otro y no sé qué pasó, así que lo despaché y puse uno nuevo. Así que envíen lo más pronto posible quiénes son los integrantes de los grupos, ¿sí? Ya les he respondido a algunos que me enviaron hace un par de días. ¿De cuánto integrante eran los grupos? Eh, Creo que eran 5, creo que les había dicho, no me acuerdo ahora puntualmente porque como tengo otros cursos y no tengo la lista ahora a mano de ustedes. Fíjese ahí en el autogestión, ahí le puse más o menos. Creo que eran 5, no recuerdo, no le quiero mentir. ¿Son todos de acá de la ciudad de Córdoba o hay gente del interior o de otra provincia? Sí, residiendo o de origen. Sí, sí, digamos que estén acá en la ciudad. No, yo soy de Winterrenanco. Ah, ya. Yo soy de provincia de Neuquén, de Cutralcó. Ah, qué bueno. Todo el sur. Sí, sí. Hace un par de años estuve allá por Neuquén, ¿cómo se llama? Donde está el lago Lácar, ya me olvidé el nombre, San Martín de los Andes. Sí, San Martín de los Andes. Después anduve de nuevo por Bariloche. Hace un par de años también estuve visitando el Instituto Balseiro y ¿cómo se llama? Donde están los satélites, el INVAP. ¿Eso no es el Río Negro, profe? Sí, ¿Cómo? Río Negro. ¿No es En Río Negro, Bariloche. Imbab? Sí, no, le digo que estuve por Bariloche y anduve también por esta zona. Y estuve ahí en el Instituto Balseiro y en el INVAP. Eso fue hace 4 años, si mal no recuerdo. Muy lindo todo. Fea vista tienen los de Balseiro.
¿Cómo? Que tienen fea vista de las montañas y eso. Ah, sí, un lugar horrible todo eso. Qué locura, ¿no? Qué hermoso lugar. Sí, Bueno, no te cae más. todavía tengo que volver porque me quedaron cosas pendientes. Bueno, estaremos todos 41, todavía falta gente. Zapata, Emiliano Zapata. Entró Zapata. Sí, profe. Ahí se me había ido el internet. Atela, Atela. Lanel. López. Bueno, vamos a largar, ¿les parece? Les voy a compartir porque estos son los ejercicios que hace un ratito se los publiqué en autogestión, ¿sí? No en el aula virtual. En el aula virtual tengo un problemita, no sé, quiero ver qué pasa, que no puedo subir las grabaciones. Así que aproveché y se los subí a esto hace un ratito, la resolución de todos los ejercicios que hemos hecho. Voy a ver si trato de arreglar eso pronto. Pero por ahora lo tienen publicado en autogestión, ¿sí? A toda la guía de la parte práctica de AM. Por la duda le haga falta. ¿Sí? Bueno, ahí hemos quedado pendientes, les voy a compartir la pantalla y me confirma si la ven bien. ¿Ven bien? Sí, ¿Ven, profe. ¿Ven el multisim? Bueno. Si recuerdan, habíamos analizado el índice de modulación en un ejercicio y teníamos que ver cómo variaba la señal en función del índice. ¿Sí? Teníamos tres opciones: cuando era igual a 1, o sea, las amplitudes eran las mismas; cuando era menor a 1, o sea, la amplitud valía, supongamos, la relación 0,5, 0,8, y el último caso era cuando era mayor a 1, entonces cuando teníamos el caso de la sobremodulación. Habíamos analizado con una gráfica el valor máximo y el valor mínimo de esa envolvente, y de ahí podíamos determinar las amplitudes de la portadora y de la banda base. ¿Mm? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan Sí, eso? profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces quedaba pendiente, acá simplemente armé de nuevo el modulador en doble banda lateral y después la portadora. Y vamos a analizar el gráfico, es el trapecio que se formaba, ¿sí? Entonces acá tenemos una amplitud, supongamos lo voy a colocar de nuevo en 1. Profe, no está grabando la clase. Bien. ¿Dónde estaba? No.
Bien. Bueno, acá tenemos la misma amplitud, ¿sí? De banda base y portadora. Analizamos acá tenemos 10 kHz y 100 kHz. Veamos qué tenemos en el osciloscopio. Ese es el trapecio que vemos, ¿sí? Si recuerdan en el teórico, creo que Danicio se los había dibujado también a esto. Entonces acá tenemos el valor máximo y acá el valor que es 0, ¿m? O sea, la relación entre las amplitudes. Vamos a variar ahora a, supongamos, 0.5. Ahora, si se fijan, tenemos ya un valor mínimo en este sector y acá un valor de amplitud máxima. Y el otro caso es cuando tenemos la amplitud un poco mayor de la banda base, supongamos 3. Y ahí tenemos como una especie de triángulo entre el tercero y el cuarto cuadrante y otro triángulo. Vamos a bajar un poquito la escala, ¿sí? Entre el primero y el cuarto cuadrante. ¿Mm? Ahí tenemos el caso de sobremodulación. ¿Se entiende la gráfica? Esa es la forma de analizar el trapecio. ¿Quedó claro? Esa era la simulación que les debía de la clase pasada. ¿Cómo conecta, profe, el osciloscopio? No le escucho. ¿Cómo hizo la conexión del osciloscopio para que se vea el triángulo? No sé quién habló, no se le escucha muy claro. ¿Me escuchan? Me preguntó, profe, cómo hizo la conexión del osciloscopio. Ah, pero no lo ve acá. ¿No ven la imagen? Un vertical se conecta a la señal modulada, ¿sí? Y el horizontal a la señal modulante. Acá tenemos el osciloscopio. Este otro, bueno, no hace falta, pero lo vemos en este, ¿sí? Fíjese, acá tengo la señal de AM porque era la suma, lo conecto al canal A en este caso, y la otra, que es la señal banda base, al canal B. ¿Se aprecia o no? Sí, profe, creo que sí. ¿Sí? Bueno. Eh, bueno, ese era, creo que era el ejercicio 317, ¿sí? El 317. Sí, ahí les pedía una de las formas de determinar el índice de modulación de una señal AM, dice, es con la ayuda de un osciloscopio conectando en la deflexión vertical la señal modulada y en el horizontal la modulada. ¿Mm? Explique detenidamente cómo se genera ese trapecio. Bueno, ahí se los hice ver recién en el multisim, ¿no es así? Encuentre una expresión del índice en función de los valores medidos, o sea, tanto el valor mínimo como el valor máximo que tenemos de amplitud, de ahí calculamos las amplitudes tanto de portadora como de banda base,
Y por supuesto de ahí determinamos el índice de modulación. Bueno, eso era lo que estaba pendiente. Después, ¿qué nos queda por hacer? Hicimos el 318. Creo que hicimos el 319 también. Alguien que me corrobore eso, me parece que lo habíamos hecho. Sí. El 320, ¿cuántas formas existen para detectar la señal de AM? También la habíamos mencionado, con reinyección de portadora o con la detección de envolvente. Después el 321, también lo habíamos realizado. La siguiente expresión corresponde a una señal periódica modulada en amplitud, bueno, la serie de Fourier. El 322 también lo habíamos respondido, el estudio comparativo de las ventajas y desventajas de la detección de envuelta versus la síncrona. El 323, el 324, que había que calcular la potencia. Frecuencia imagen. Bueno, a ver, les voy a compartir. Bueno, acá teníamos bueno, esto es lo que les publiqué. ¿Sí? Todo lo que vimos en la clase pasada y la anterior. ¿Sí? Acá tienen todo el desarrollo. Está mano alzada, no tuve tiempo de pasarlo en Word, así que disculpen si por ahí no se entiende. Bueno, este es el grafiquito que habíamos hecho en la clase pasada también. Después teníamos este. Y acá teníamos el trapecio que se formaba, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace un rato. ¿Sí? La relación que me daba el índice de modulación. El ejercicio de potencia que habíamos visto, este también lo habíamos visto. Esto también lo habíamos visto. El diagrama en bloque del receptor. Yo acá les había comentado que en las radios de mejor calidad tenían otra sección de ref en cascada acá, que era para evitar la frecuencia de imagen. Acá les había hecho también un escrito de cómo se rechazaba o se calculaba la frecuencia de imagen mediante la frecuencia del oscilador local más la FI. Acá también les había dado este ejemplo, donde tenemos la FI, la RF, el oscilador local y donde cae la frecuencia de imagen. O sea que la frecuencia de imagen siempre tiene que estar lo más alejada posible. Bueno, a ver, les propongo entonces que empiecen a realizar ustedes también ahí el 329, ¿sí? Después se los presento ahí. Le dice que en un determinado momento en un receptor de radiodifusión de AM que tiene ese ancho de banda se escucha una emisora o una emisión que opera en 3,365 metros. Y ese también lo hemos hecho, me parece. Sí, ese lo hicimos en la clase pasada. ¿Ninguna duda con respecto a ese ejercicio? No, profe, yo no. Bueno. Bueno, entonces pasamos a este, que es el que tendríamos que empezar ahora.
Dice, dado un modulador de producto de 4 diodos con entrada y portadoras senoidales, determinar, bueno, el circuito, explicar cómo funciona. Bueno, un modulador de anillo es uno de los tantos, ¿sí? Hay otros que son con FET, eh, otros que son con transistores, hay varios tipos. Bueno, acá les pide el modulador balanceado. Como ven, tenemos la entrada en la señal RF, acá vamos a tener la salida del FI, y acá me va a entrar la portadora. Ese es el circuito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando tengamos acá en la señal de entrada un par de diodos, esto funciona como si fuese un puente rectificador, ¿no es cierto? Un par de diodos va a entrar en conducción y los otros dos van a quedar abiertos. Y cuando venga el otro semiciclo, los anteriores van a estar abiertos y los restantes van a conducir. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, si acá vamos a analizar el semiciclo positivo. ¿Qué va a pasar? Van a quedar activados el diodo D1, a ver si no quiero confundirme con el número que le había puesto, el diodo D1 y el D3 me parece que habíamos puesto. No, el D1 y el D2. ¿Sí? Estos van a quedar activados y por lo tanto, a la salida que voy a tener, la señal modulada, sin inversión. Y estos otros dos diodos, el 3 y el 4, van a quedar, por lo tanto, polarizados en inversa. ¿Sí? Ahora entra el semiciclo negativo, el diodo D1 y el D2 van a quedar polarizados en inversa, y se van a activar el D3 y el D4, que tendríamos este caso. Ahora fíjense, algo importante, la salida ahora va a estar invertida. Que es lo que veíamos en el modulador de producto. ¿Se acuerdan que había una inversión de fase? Bueno, es este el proceso por lo que valga la redundancia, por lo que se produce. ¿Sí? Voy a tener la señal invertida. Y después, cuando venga el otro semiciclo, lógicamente se van a activar los otros dos diodos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de esa forma, trabaja este circuito, ¿sí? Que es el modulador de anillo balanceado. Y una de las cosas es que acá se cancela la portadora. ¿Por qué se cancela la portadora? A ver si lo logran determinar ustedes. ¿Tiene que ver con la inversión de fase? No. No. La inversión de fase se produce porque acá cambia, ¿sí? Tengo el otro semiciclo y se invierte, ¿sí? Pero acá se anula la portadora. ¿Por qué se anula la portadora? Fíjense en el circuito. ¿Sí? ¿Por qué no se toma el valor medio de la salida? No, fíjese cómo fluye la corriente en la portadora ahí. Fíjense que la corriente de la portadora fluye, digamos, de la fuente en los límites centrales del transformador T1, ¿sí? Y T2. Ahí se divide y van en direcciones opuestas a través de las mitades superiores, ¿sí?
Sería como un puente de diodos. Claro, en las mitades O sea, superiores y desaparece. inferiores, ¿sí? Entonces, los campos magnéticos se van a cancelar, ¿sí? En los bobinados secundarios del transformador, ¿sí? Y la portadora, por lo tanto, se suprime, ¿sí? Por eso no tenemos portadora. ¿Se entiende? Por eso no tenemos portadora, ¿no? Y eso es lo que nos pregunta acá en la consigna, ¿sí? Explique detalladamente el funcionamiento, demostrando que la portadora se cancela a la salida. Enuncie las condiciones mínimas de diseño necesarias para que se cumpla la consigna anterior. Es decir, bueno, en este caso, este es un modulador bastante barato porque tiene diodos y los diodos, en este caso, eh, son, son componentes bastante, como les digo, no me sale la palabra, eh, bueno, que no tienen mucha deriva, digamos, son rectificadores comunes, ¿sí? No hay problema con diodos, ¿sí? En cambio sí, con los transistores, porque ya influye por ahí el beta en los transistores, ahí se complica un poquito más, pero en este caso, como son diodos, no tenemos ese problema. O sea que se puede lograr un balance bastante perfecto. Bueno, la representación gráfica en tiempo y frecuencia de las señales de entrada y salida, bueno, eso lo tenemos acá. Bueno, también tenía esto, que me olvidaba, dice dos ventajas, que la reducción de ruido y la supresión de la portadora. Un transistor es mucho más ruidoso que un diodo. Y bueno, acá tenemos la señal modulante en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, la señal portadora en el dominio de la frecuencia, y esto, justamente, la señal modular. O sea que en un semiciclo va a tener la conducción el D1 y el D2, y en el otro semiciclo negativo, el D3 y el D4. Y así se obtiene la gráfica, ¿sí? Y acá es donde se produce justamente la inversión de fase, por esta razón, ¿sí? Por eso acá se los pongo invertida, se los indico ahí invertida y acá sin inversión. Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, acá está la expresión, que ya la conocen, ¿sí? El 331 le dice, como continuación de la consigna anterior, realice el análisis del mismo circuito en condiciones de demodulación. O sea que acá, en esta entrada, voy a tener la señal modulada. Nuevamente voy a tener un circuito demodulador de diodos, con la portadora, etcétera, etcétera. Y acá, lógicamente, van a entrar en conducción los dos diodos. En un semiciclo entran en conducción los otros diodos en el otro semiciclo. La portadora, cómo la generaba, y la obtención. Recuerden que al demodular es la misma técnica de modulación, pero tenía en la segunda armónica. Por eso me aparecen dos bandas laterales en la segunda armónica y a un cuarto de la amplitud. Acá tienen la expresión y el resultado de esa demodulación. Bueno, ¿ninguna duda, ninguna consulta con respecto a esto?
No, profe, por ahora no. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Y bueno, a ver si solitos tratan de hacer esto, que es el 332. Dice, dado el siguiente sistema, tenemos una señal que es modulada por otra señal 2 coseno de omega n de t. Eso posteriormente se suma a una señal f2 de t. Obtengo una señal g de t que vuelve a ser modulada por una señal 2 coseno de omega c de t. Y en donde la señal f1 tiene esta forma y la f2 tiene esta forma. Tienen que encontrar gráficamente las transformadas, ¿sí? Para G de t y para R de t del diagrama en bloque, que ustedes lo tienen por ahí, por ahí lo tienen en el libro, ¿sí? Traten de hacerle la gráfica y después se la vuelvo a presentar. Bueno, ahí veo Chávez que me respondió y es lo correcto, ¿sí? Bueno, ¿alguien pudo hacer el diagrama? Marro, Ferreira, López,
Nelson, Arce, Marruco, Robador. ¿Me escuchan? ¿Pudieron hacer algo? ¿Y el resto? Hasta la primera parte, ¿hasta qué? No sé todavía, profe. Bueno. Traten de hacerlo solo, a ver qué les da y después yo se los comparto. Porque este sabe ser un ejercicio de parcial por ahí, ¿eh? Es muy parecido al que hicimos en la clase pasada. Puede ser que la primera parte lo único que haga es desplazar la función a omega c. O sea, el espectro de funciones de f de 1 de omega quedaría en de omega c menos omega m a omega c más omega n, quedaría el triángulo. Sí, o sea que se le va a ver de dónde lo tengo acá. Ah, no, no era este. Acá está. Si se fija ahí en la consigna, entra la señal F1, ¿no es así? Que tiene esta transformada. La multiplicamos por una señal 2 coseno de omega de t. Y obtengo esta señal. No se está viendo, profe. Ah, ¿no se está viendo? A ver, ¿qué pasó? Ahí, Ahora sí. ahora sí. Bueno, entonces dijimos que tenemos esta señal que tiene esa transformada F1 de t. Es multiplicada por una señal que es de 2 coseno de omega m de t. Al multiplicar esto, obtengo esta señal. A esta señal le sumo una señal que tiene esta transformada, f2 de omega. Y obtengo esta señal g de t. Esta señal es nuevamente multiplicada ahora por otra portadora que tiene 2 coseno omega c de t. Y me genera la r de t. Eso es lo que les tiene que dar. Más o menos le pudieron graficar de esa forma. O algo por el estilo. ¿Se entiende cómo es el proceso? Sí, yo había separado un poco más, digamos, omega n. Me quedó más separado. No se le escucha bien. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Que sí se entiende, profe. Ah, bien.
Bueno, bueno. A ver qué seguimos entonces. Bueno, a ver, el siguiente también es algo muy simple. Tienen que calcular. Profe, El siguiente, sí, uno de los chicos pidió si puede repetir de vuelta cómo era el ejercicio. acá. Sí. Bueno, esa es la transformada de la señal F1 de t, ¿de acuerdo? Después, esa señal es modulada por una señal 2 coseno omega m de t. Acá tenemos esa sería la portadora. Nos genera esta señal. Después se suma una señal F2 de t que tiene esta transformada. Eso lo tienen como datos, ¿no es cierto? Lo tienen graficado. Y que va de omega m, que tiene un ancho de banda, omega m y menos omega m. Ahí no lo noté yo. Y posteriormente se vuelve a multiplicar, o sea, la suma de esta me genera esta señal. La suma de estas dos me genera esta señal, la G de t. Que la vuelvo a multiplicar por otra señal que vale 2 coseno de omega c de t. Y me genera, lógicamente, dos bandas laterales, iguales a las G de t. De esa forma construyo la señal. Que había un ejercicio anterior, que si lo revisan nuevamente, hacía la demodulación. O sea, de estas dos señales volvía a demodular para obtener otra señal. Esa la podrían hacer también después, como ejemplo. No sé quién preguntó. Chávez, profe, ahí puso en el chat que Chávez. gracias. Ahí está. ¿Quedó claro, Chávez? Está comiendo, Chávez, no me contesta. Está bien, está bien. Bueno. Bueno, sí, quedó claro esto. Pasemos al 333, ¿sí? Este dice que dado el siguiente sistema y sabiendo que F1 tiene una expresión de coseno de 2pi por 10 a la 3t y F2 coseno de 2pi por 10 a la 6t, y ahí tienen lo que tendrían que hacer, determinar la expresión de la onda de salida, calcular el índice de modulación, calcular la potencia y calcular el rendimiento. O sea que esta señal se multiplica con la F2 de t, a la vez esta señal se la suma, pero se le da una ganancia de 2, y tengo que calcular la expresión de salida y bueno, el índice y las potencias. A ver si lo pueden realizar. La impedancia es de 50 ohms. Hagan ese cálculo y después se los presento para que comparen si lo han realizado bien.
Profe, ¿la potencia total puede ser un cuarto? La potencia total, no, me da 0,045 watts. ¿Qué índice de modulación le dio? ¿Uno puede ser? No. Ahí se está olvidando de la ganancia ahí que tiene en el portador, ahí es donde tiene el error, me parece. Ah, sí, la ganancia de 2. Bueno, ¿alguien llegó a algún valor?
Bueno, ¿llegaron a algún valor ya? Es fácil este. Profe, la expresión quedaría un medio, y después más 2. ¿Sería? A ver. Mire. Un medio de la suma, un medio de la resta, y después queda la 2 por lo que queda de la BF2. Sí, fíjese, acá tengo el producto de estas dos señales, ¿sí? Dijimos que una vale coseno de 10 a la 3t y la otra coseno, bueno, de 2pi por 10 a la 6t, ¿no es cierto? Tenemos este producto acá. Eso nos va a dar dos bandas laterales, ¿no es así? Claro, y después tiene la ganancia con otra que te da la portada. Claro, entonces acá tengo un Esa portada medio, la suprimimos y le sumo la portada. porque acá me genera un medio porque la amplitud vale 1, coseno de la suma, coseno de la diferencia. Ahora le sumo a esta señal, le vuelvo a sumar, pero que con una ganancia de 2, o sea que acá esto va a valer 2 coseno, ¿no es cierto? De 2pi por 10 a la 6t. Y es esta señal. ¿Eso lo quedó? Sí, sí, hasta ahí va. Bien. Bueno, ahí ya tenemos todo. Por un lado, ahora tenemos que De calcular. ahí calculé yo la potencia total directamente. Con los Claro, coeficientes. bueno, y cuánto es el índice de modulación? ¿Cuánto tiene de amplitud la banda base acá? 1, ¿no es así? Y esta que es la portadora tiene de amplitud ya 2, porque pasó por este bloque de ganancia. O sea que el índice le da un medio que es 0,5. Y después calcula la potencia de portadora. Y por último, la potencia total. Y faltaba el rendimiento. El rendimiento lo puede calcular como la relación de las dos bandas laterales y la potencia de la portadora, o en función del índice de modulación. Ahí tiene las dos formas de cálculo. Y ahí termina lo que le pide la consigna. Bueno, simple, ¿vio? Claro, yo me olvidé la impedancia de 50 ohms. Bueno, Me queda la potencia de la portadora 2.
Claro, acá es el valor de 2 al cuadrado dividido 2 por 50. Esa es la Claro, yo me olvidé de multiplicar por el 50. Ujú. Bueno, y el rendimiento que se los pide por dos caminos, o sea, en función de lo que obtengo y lo que coloco, digamos, de las dos bandas laterales y la potencia reportadora, o mediante el índice de modulación. Ahí tienen los dos caminos que le pide la consulta. Bueno, si no hay problema, pasamos al siguiente, el 334. Dice, dentro de los métodos para obtener BLU, determinar cuáles son, diagrama en bloque de cada método, expresión analítica de cada método, análisis gráfico, tiempo y frecuencia de cada uno. ¿Mm? Bueno, eso también lo vieron en el teórico, ¿no es así? Tenemos una señal. Que tenemos el ancho de banda que va de 300 a 3000. ¿Mm? Es el f de t. Si le multiplicamos por la portadora y después obtenemos las dos bandas laterales pasando por el filtro, obtenemos una, ¿cierto? Banda lateral 1. Y después tenemos por la doble conversión. ¿Mm? ¿Qué tenemos en la doble conversión? Hacíamos un modulador por producto, filtrábamos, de nuevo multiplicábamos por la portadora, filtrábamos y obteníamos una señal. ¿Mm? Que es lo que tenemos desarrollado acá. La banda base, la portadora, dos bandas laterales. Elimino o dejo pasar la superior. Vuelvo a modular con otra portadora, obtengo dos bandas laterales nuevamente, y filtro y obtengo la banda lateral superior. Y por último, la cancelación de fase. Y acá tenemos el diagrama en bloque. Recuerden que medio complicadita de hacer porque tengo que desfasar tanto la banda base como la portadora. Entonces tengo dos moduladores por producto acá. ¿Sí? F1 de T por la portadora me generan dos bandas laterales. A la banda base le produzco el desfasaje, tanto la portadora, vuelvo a realizar el producto, obtengo dos bandas, sumo esa banda y lógicamente ahí tenemos el desarrollo, se cancelan. ¿Mm? Profe, los ejercicios de BLU son todos teóricos, no hay prácticos acá. No, son más a desarrollo, sí. O sea, tenemos la simulación del modulador por producto y después tenemos el DAM, ¿sí? De este no está la simulación, pero se lo puede hacer. Y después tenemos la de la FM. Ahí tenemos las tres modulaciones analógicas.
Bueno, después está el otro, que es el por doblado y compensación, ¿sí? Ese me parece que no lo tengo el dibujito acá. Ese no lo vimos por doblado, me parece, ¿no? Eso es lo que quiero ver, déjenme ver si lo hicieron. El que dijo cancelación de fase nomás y el que estuvimos viendo recién. Sí, lo tienen. O sea, es muy parecido a este, ¿sí? Es muy parecido a este. Pero me parece que no lo vieron entonces en el teórico, ¿no? No, porque no se usa, me parece, el profe que había dicho ese. Sí, no, esto es simplemente un desarrollo, sí. Bueno, pero ahí lo tienen en el libro, en la página, ya le comento cuál, en la 65 tienen ahí el BLU por doblado y compensación. Si le quieren echar una miradita, ahí lo tienen. Cualquier cosa, ahí tienen también la gráfica. Tienen la gráfica, si la pueden analizar y si no la entienden, se les comento la clase que viene, me piden. No la tengo yo en este momento escaneada, la tendré que haber escaneada en mi video. Para que puedan ver cómo se cancela ahí cómo se cancelan. ¿Mm? Bueno, ¿qué sigue después de esto? Bueno, después vienen unas preguntitas teóricas, ¿sí? Que les dice, en el método del filtrado, ¿por qué es menester realizar varias conversiones? En el método de filtrado, ¿por qué es necesario realizar varias conversiones? Eso lo ven acá. ¿Mm? ¿Por qué es necesario realizar varias conversiones? Creo que ¿Para había qué dicho creen eso ustedes? por el tema de los filtros, profe, ¿era? Claro, o sea, Estos yo filtros, tengo que alejar estas bandas laterales, ¿sí? Lo más posible. Alejándola, fíjese que la puedo filtrar. ¿Mm? Por esa razón se hace a veces varias conversiones. Para alejar estas bandas, entonces las separo más y la puedo filtrar. Y esa es la razón. Después, fíjese, la otra pregunta que les dice ahí es, en los sistemas de cancelación de fase y doblado y compensación, ¿qué ocurre si en los moduladores se ingresa con diferentes amplitudes y o los desfasadores no desplazan efectivamente exactamente 90 grados? ¿Mm? Como les había comentado acá. ¿Qué pasa? Si acá tanto la amplitud esta, ¿sí?, como la amplitud de la portadora no se mantienen, por un lado, en la segunda conversión, y por el otro, no obtengo un desfasaje exacto de 90 en ambas, ¿sí? No se cancela. Claro, no se cancela totalmente una de las bandas y queda una banda lateral no deseada. ¿Sí? Eso, bueno, me parece que no lo tengo, pero en todo caso la clase que viene se los presento y les simulo esto, y podemos ver ese efecto. ¿Sí? No me di cuenta, lo tendría que haber hecho hace un ratito. Pero podemos hacer eso, ¿no? O si quieren hacerlo ustedes, también prueben. ¿Sí? Ya sé que es fácil, porque son dos moduladores por producto acá y le coloco un sumador.
¿Mm? No coloquen exactamente en los 90 grados, ya con colocarle, qué sé yo, 89, 88, ya van a ver el efecto. Y sobre todo también la amplitud. Les va a quedar algo acá que no es la banda lateral deseada, le va a quedar esa banda lateral con un pequeñito margen más de la otra banda. Bueno, les voy a dictar un ejercicio que no está en la guía, para que ustedes lo resuelvan ahora. Es corto. A ver si lo logran descifrar. En realidad son dos ejercicios en uno, ¿sí? ¿Me atienden así les dicto? Sí, profe. Bueno, dice, para un receptor super heterodino de AM, con frecuencia 455 FI, 600 DRF y 1055 del oscilador local, determinar la frecuencia de imagen. Tanto los 455, los 600 y los 1055 son kilohertz, ¿sí? Calculen ahí la frecuencia de imagen. ¿Cuánto les da? ¿1510 puede ser, profe? Exacto, 1510. Y 310 la otra. Pues serían dos. Son más Claro, la imágenes. otra no le hace falta porque es súper heterodino. Ah, bien. ¿Sí? Exacto. Bueno. Y el siguiente les dice, para un receptor de banda civil, con una portadora de RF de 27 megas, una FI de 455, determinar la frecuencia del oscilador local y la frecuencia de imagen.
Y de paso, realicen, digamos, la gráfica de frecuencia, más o menos para que veamos el efecto justamente de cómo afecta la FI en las altas frecuencias. Pérez, el libro lo tiene en PDF. ¿Está el libro? Está en el aula virtual. ¿27 había dicho, profe, ¿cierto? La RF de 27 megas. Voy a ver si lo tengo yo escaneado este ejercicio para presentárselo. Pensé que lo tenía todo. Hoy estaba full con otras cosas y me olvidé de fijarme acá si lo tenía escaneado. Bueno, entonces en el primero teníamos la FI en 455, ¿no es así? Después teníamos la RF en 600 y de ahí calculamos, no, perdón, teníamos el oscilador local en 1055, todo esto en kilohertz, ¿no? Y teníamos que encontrar la frecuencia imagen. Esa frecuencia imagen nos daba en 1510. Ahora tenemos una RF en 27 megas.
¿Cuánto le da la frecuencia del oscilador local? ¿Alguien lo calculó? ¿Y cuánto la frecuencia imagen? Estaría, profe, los 27 megas menos los 455 del oscilador local. Claro, el oscilador local le va a dar la frecuencia, la RF más los 455 kHz, ¿cierto? Los 27 megas más los 455 kHz. Y la imagen, recuerde que es la RF más 2 veces la FI, ¿no? O sea que más o menos por acá le da la FI en 29, no, perdón, en 27,91 si mal no calculé. Ahí tiene la FI. Perdón, no la FI, la frecuencia imagen. La frecuencia imagen. Entonces, ¿qué quería llegar yo con este ejercicio? Que si ustedes se fijan, en frecuencias bajas, tengo separadas, ¿sí? El oscilador local y la frecuencia de imagen, están separadas. Pero en alta frecuencia es más difícil evitar que entre la frecuencia de imagen al receptor, porque fíjense la diferencia que tenemos acá. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Acá teníamos los 600 RF, ¿sí? Y ahí calculábamos el oscilador local, el oscilador local era dato, y de acá calculábamos la frecuencia imagen, ¿sí? Fíjense que está alejada. Está en 600 y la frecuencia imagen la tengo en 1500, ¿sí? 1510. Pero fíjense que ahora con una RF de 27 megas, la frecuencia imagen la tengo en 27,91. Está muy cerquita. Por eso es difícil, en alta frecuencia, ¿sí? Es mucho más difícil, o es mucho más fácil, digamos, tener la frecuencia de imagen cerca de la señal receptada, ¿sí? El receptor. A eso quería ir con este ejercicio, ¿sí? En baja frecuencia puedo tener la FI alejada, pero en alta frecuencia se me complica. Ese era el concepto del ejercicio. Bueno, después les voy a presentar, o mejor dicho, les voy a enviar, porque lo tengo que buscar. Lo tengo ahí en un archivito, otros ejercicios similares para que practiquen estos cálculos, ¿sí? Bien. Y, profe, ¿cómo sería el 337 y el 38, digamos? ¿Cómo se mide el rechazo del portador de un modulador equilibrado? Bueno, esa es el 20 logaritmo, sería de la amplitud de la portadora no deseada sobre la portadora. De esa forma se mide el rechazo de portadora en un modulador equilibrado. Y en el otro, en el 338, ese también que hacen ustedes la simulación, en todo caso después se los presento también, porque les pide que en un sistema de banda lateral única, por cancelación de fase, encontrar en dB la relación de amplitudes entre la banda lateral no deseada y la deseada cuando las imperfecciones del sistema son tales que ahí teníamos el problema, ¿sí? Las tensiones aplicadas son iguales, pero el desfasaje es de 85 grados en una y en lugar de 90. ¿Se acuerda?
A ver si lo tengo acá de nuevo. Eh, acá. ¿Sí? Esto. Están desfasadas. 85. ¿Mm? Y en el otro lado, y en la otra parte de la consigna dice que los desfasajes son iguales, pero una tensión moduladora es 5% mayor que otra. ¿Mm? O sea que las amplitudes de una es 5% mayor. Eso lo tienen que simular. ¿Mm? Eso lo pueden hacer. Esa es la idea. Está bien, es un ejercicio de simulación, digamos, directamente. Sí, eso lo simulan. ¿Mm? Es fácil que lo simulen y ahí pueden calcular. Después calculan la relación, digamos. ¿Mm? Realícenlo y bueno, después comparamos. ¿Le parece? Así laburan ustedes, hacen algo ustedes, ¿no? Bueno. Bueno, bro. Bueno. Ya hemos terminado la unidad. Yo después les envío ejercicios como para que practiquen un poquito más, ¿sí? Ya se los voy a publicar. Así damos por finalizado, digamos, la parte de AM. ¿No? Vayan revisando, sacándose la duda y la van planteando, ¿sí? Después vamos a empezar con FM, porque ya FM creo que ya terminaron el lunes pasado, si mal no recuerdo. Sí, terminamos. Bueno. La próxima clase empieza con ruido. Bueno. Y nosotros vamos a empezar con FM entonces. Vayan urgente planeando, organizándose con los grupos, así ya les voy a colocar fecha para que envíen las simulaciones. Si es necesario revisar alguna simulación que tengan alguna duda, el viernes que viene me lo planteen, ¿sí? Para ver si no encuentran algún componente. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, buen fin de semana para todos. Y nos veremos la clase que viene. Profe. Bueno, Profe, buen fin de. Igualmente. Chau, suerte.